Vamos a continuar con nuestro estudio de los atributos. En las últimas 2 semanas estuvimos estudiando los miércoles y empezamos a ver los atributos comunicables. Los atributos comunicables son los que nosotros podemos experimentar, poner en práctica, aunque de forma muy limitada. Hablamos de la bondad de Dios y luego hablamos de la veracidad de Dios. Y cuando hablamos de la bondad, hablamos de cómo se supone que nosotros debemos ser buenos, aunque la Biblia dice que ninguno es bueno. Entonces nos enfocamos a entender cómo es que ninguno es bueno y al mismo tiempo se nos demanda que seamos bondadosos como Él es bondadoso. Luego vimos la veracidad el miércoles pasado y vimos que Dios no miente, Dios es la verdad. Pero estuvimos viendo varios ejemplos en la búsqueda de la verdad, de cómo la sociedad trata de definir qué es lo correcto, lo incorrecto, y los cristianos han aceptado lo que la sociedad define como verdadero, a pesar de que no va de acuerdo a la Escritura. Entonces, cuando hablamos de ser veraces, como Dios es veraz, sabemos que nunca vamos a ser como Él es, porque Él es omnisciente y cuando Él dice algo, lo dice con pleno conocimiento de lo que dice. Y nosotros no. Nosotros hablamos desde una perspectiva muy limitada y decimos lo que nos parece verdadero, pero no podemos tener la certeza que Dios tiene cuando Él dice algo. Y hoy vamos a estudiar el amor de Dios como atributo. No estamos hablando de que Dios ama, sino del amor como un atributo de Dios. Entonces, cuando decimos que el amor es un atributo de Dios, no nos enfocamos en que Dios ama simplemente, sino que, como dijo el apóstol Juan, Dios es amor. Y voy a leer, hay muchísimos pasajes que hablan sobre el amor de Dios, y voy a leer los que me parecen más relevantes o más directos al punto que estamos estudiando, como por ejemplo Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8, Nueva Versión Internacional. Deuteronomio 7, 7 y 8 dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Así que Dios, hablando a los israelitas, les dice que no es por ellos que los sacó, sino porque los amó. Se encariñó con ellos simplemente porque los amó. Entonces, no es que viera algo bueno en ellos, sino al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. De lo más vil y despreciado escogió Dios, simplemente porque decidió amarlos. Ahora vamos a Efesios capítulo 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Dice: para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, aquí nos habla de un factor un poco más profundo comparado al que vemos en Deuteronomio. Deuteronomio nos dice que Dios amó a su pueblo, y aquí nos dice el apóstol Pablo que es algo que escapa a nuestro conocimiento. No podemos conocer en su totalidad el amor de Dios. Él pide que podamos comprenderlo, pero no podemos conocerlo totalmente. Ahora vamos a Romanos 8, 38 y 39. Dice: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, es tan fuerte este amor que no hay forma de que te quedes sin Él. Y esto es lógico, ¿no? Porque si Dios es infinito, su amor es infinito. Si Dios es eterno, su amor es eterno. Pero al hablar de un amor eterno, tiene ciertas consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta. Pero antes de pasar a ese tema, veamos otros 2 pasajes. Juan 3:16, todos se los deben saber de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
y es una muestra del amor de Dios. De tal manera amó al mundo. Ahora esos pasajes generan controversias, porque es cierto que Dios ama al mundo, ¿verdad? Y cuando lees este pasaje dicen, bueno, pues Dios ama a todos, y en un sentido es correcto. Pero vamos a avanzar un poquito más antes de entrar en esas complicaciones. Pero veamos primera de Juan 4:8. Todos los pasajes que hemos leído hablan de que Dios ama, ¿verdad? Y en este pasaje dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nos lleva a un punto todavía más profundo. No es que simplemente Dios tenga la capacidad de amar, sino que Él es el amor. Pero cuando hablamos del atributo de amor, recuerden que cuando empezamos a estudiar los atributos vimos que Dios es sus atributos, ¿verdad? Entonces, si Dios es bueno, eso no lo hace de forma ajena a los demás atributos. Entonces, Dios es infinitamente bueno, Dios es eternamente bueno. Y cuando hablamos del amor de Dios, aplicamos lo mismo. Si Dios es eterno, su amor es eterno. Vamos a Jeremías 31:3, versión Reina Valera 60. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, si Dios me ama desde la eternidad, eso implica antes del tiempo. Entonces, nada de lo que yo haya hecho determinó que Dios me amara, ¿verdad? Porque si no había nada y Dios me amó, no hay nada en mí que haya provocado ese amor. Y eso debe ser comprendido por los cristianos muy bien, porque todos los cristianos piensan de alguna forma que si te portas bien, Dios te va a amar. Y si te portas mal, Dios ya no te va a amar, ¿verdad? Entonces, cuando en etapas de nuestra vida estamos tropezando continuamente con pecado, es muy común llegar a la conclusión de que ya pequé tanto que Dios ya no me quiere. Pero si hablamos de el amor eterno, entonces no existía nada en el universo y Dios ya había decidido amarte. Es complejo entenderlo para nosotros porque nosotros nos movemos en el tiempo. Todo lo que hacemos requiere tiempo, pero Dios no. Así que amar desde la eternidad es algo que no podemos comprender totalmente, pero sí podemos comprender que no puede depender de algo que yo haya hecho. ¿Me explico? Entonces, si Dios me ama desde la eternidad, no hay nada que yo haya hecho que haya provocado ese amor. No es que Dios me ame porque yo le amé, sino al revés. Vamos a primera de Juan 4:19, también Reina Valera 60. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que esto es muy importante entenderlo. Ninguno de nosotros amaba a Dios hasta que el amor de Dios se manifestó a Él. Y en consecuencia, lo amamos. Nótese bien que el amor de Dios implica intención. La intención es de Él, no nuestra. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había nada que nosotros estuviésemos haciendo para buscar a Dios o para amar a Dios. Al contrario, aborrecíamos a Dios. Entonces, la consecuencia de que Él nos haya amado es que nosotros le amamos. Es imposible decir que yo amé a Dios y por eso me salvó. Dios vio que yo lo iba a amar y por eso me amó. No, es totalmente ajeno a mí. Es por su amor que predestinó para salvación. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios 1, 4, 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y vemos cómo el amor y la bondad de Dios son cosas íntimamente ligadas. En amor nos predestinó según el buen propósito de su voluntad. O sea, porque Dios es bueno. Dios es bueno y decidió amarte de tal manera que te predestina para que te salves. ¿Ok? Así que no dependió de mí, porque eso fue en la eternidad, antes de la creación del mundo. No hay nada que yo pudiera hacer para salvarme. No había nada que yo hiciera buscando la salvación. Y Dios, por su propia voluntad, que se le atribuye el adjetivo de buen propósito de su voluntad, decidió hacerlo simplemente por amor. Ahora, primera de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre,
que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Entonces vemos que el amor que reciben los hijos de Dios tiene que ver con conocerlo a Él, ¿verdad? Dice, el mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Y hace una distinción entre los que son llamados hijos de Dios, que recibieron amor del Padre, y el mundo que no conoce al Padre. Jesús dijo que al final de los tiempos le dirían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Entonces, conocer a Dios tiene que ver, o hay una relación que aún no vemos detalladamente en la Escritura, pero tiene que ver con el amor que Dios da. Ahora, esto puede volverse muy confuso cuando tratamos de ver a Dios como amor y partamos de otro atributo de Dios. Dios es infinito. Ok, entonces su amor es infinito. Si el amor de Dios es infinito, no tiene límites, y el apóstol Juan, como leímos en 1 de Juan 4:8, Dios es amor, esto nos puede llevar a cometer un error serio. Porque cuando dice Juan que Dios es amor, no está elevando al amor a la altura de Dios. Es decir, no podemos decir Dios es amor y luego al revés, el amor es Dios, porque eso es falso. También vimos que, o la Biblia dice que Dios es bueno, y dices, bueno, entonces ¿lo bueno es Dios? Tampoco. Dios es luz, la luz es Dios, no es cierto. Así que tiene un sentido en el que aplica y en el sentido inverso no tiene ningún sentido aplicarlo. Y esto hay que comprenderlo bien porque cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, la forma en la que Pablo y Juan, cuando se refieren a esta definición, no están tratando de determinar el significado o la definición de qué es Dios, sino de explicarnos la forma en que podamos comprender qué es Dios o cómo es Él. Si Dios es amor, tú tendrías que pensar, el amor no es Dios, pero yo que puedo experimentar amor, puedo tener una idea de cómo es Dios. Por ejemplo, vamos a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Nueva versión internacional dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Entonces, cuando dice el apóstol Juan que Dios es amor y vemos esta definición de Pablo sobre el amor, entendemos que Dios es así. ¿Me explico? Esta es una descripción de cómo es Dios cuando hablamos de su atributo del amor. Es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso, no es rudo, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Nos está hablando de Dios, pero es algo que podemos experimentar a través del amor. Entonces no hay una equivalencia entre el amor y Dios como una igualdad, sino es la forma de describir cómo es Dios, cómo lo conocemos a través del amor. Cuando decimos Dios es luz, es exactamente lo mismo. En las tinieblas hay confusión, hay ignorancia, no sabes nada. En la luz todo es claro. Dices, Dios es luz, no te está diciendo que la luz es Dios, sino que a través de lo que conocemos en la luz, tengamos una idea de cómo es Dios. El problema aquí es que cuando leemos este pasaje, y yo he visto que hay muchos incluso que no son creyentes y tienen esta cita bíblica en portadas de Facebook, en WhatsApp, en muchos lados, y a veces yo decía, mira, una persona tiene una cita bíblica, 1 Corintios 3, es cristiano, y luego los escuchas hablar y dices, no, se me hace que no. O los empiezas a conocer y ves que su vida no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, y dices, pues no, definitivamente no son, pero les agrada mucho estos pasajes, ¿verdad? Pero cuando estudiamos que Dios es amor, a veces es casi imposible evitar que tu concepto de amor se filtre en lo que el texto dice, ¿verdad? Hay personas que aseguran que Dios es amor y dicen, para mí Dios es amor y Dios ama a todos por igual.
no, dice, yo no me podría imaginar que Dios no pueda amar a alguien. Es más, si Dios es amor, Dios ama a todos. Es igual, si todos somos sus hijos, no debería ni podría elegir a unos sino a otros. Pero ya vimos que la elección fue basada en el amor, ¿verdad? Fueron elegidos, predestinados en amor. Entonces, cuando leemos estos pasajes de 1 Corintios, algunos omiten el versículo 6. Y déjame te lo leo seguido sin el verso 6. O sea, 1 Corintios 13, 4 y 5, y luego nos brincamos el 6 y leemos 7 y 8. Y lo voy a leer así seguido para que veas cómo la gente se hace una idea de cómo es Dios, pero que es equivocada esa idea. Leerían así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, jamás se extingue. Ahora, ¿a qué conclusión te lleva? A ver, todo lo disculpa, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces hay muchas personas que dicen, yo sé que Dios me ama. Y dices, oye, pero no haces nada de lo que la Biblia dice, ni siquiera te congregas. ¿Pero qué tiene? Dios me ama. Y Dios me ama tanto que todo lo espera. Delante, Dios, más delante. ¿Voy a disfrutar mi juventud o voy a disfrutar esta vida y antes de morirme, ahora sí me arrepiento? ¿Verdad? Si el amor no se comporta con rudeza, ¿podría Dios castigar a alguien? ¿Podría Dios permitir que le pase algo malo a alguien si Dios no es rudo? Si no se enoja fácilmente y es tan paciente y no guarda rencor, surge la siguiente pregunta: ¿cómo es que este Dios, que es puro amor, mandaría a alguien al infierno? ¿Mm? ¿Cómo este Dios, que es puro amor, no estaría a favor del matrimonio homosexual? Dicen, bueno, si ellos, mira, antes decían, no importa que sean dos hombres o dos mujeres. Ahorita ya le digo, no importa si es un perro y un hombre. Es más, no importa si es una muñeca virtual de computadora. En China o en Japón, no sé cuál de los dos, se pueden casar con una muñeca virtual. Lo importante es que haya amor. Y ya están empezando a luchar por los pedófilos. Dicen, mira, si este señor ama al niño y el niño lo ama a él, pues que se casen. ¿Por qué un Dios de amor no querría una unión tan llena de amor? Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Leyendo estos pasajes que te di, omitiendo el versículo 6. ¿Cuál es el problema de omitir el 6? Bueno, ¿qué dice el versículo 6? El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Es cierto que Dios es amor, y si es un atributo de Dios, es imposible que Dios deje de amar, ¿verdad? Y hagamos una pregunta un poco más profunda. Si Dios amó desde la eternidad, pero antes de la creación no había nadie a quien amaba. ¿Me explico? Dicen, a ver, para amar necesariamente necesitas el sujeto de tu amor, ¿verdad? Quien recibe el beneficio. Y según vimos en Corintios, el amar se traduce en buenas acciones hacia la persona que es objeto de tu amor. En desear lo mejor, en procurar lo mejor, en tenerle paciencia, en saber esperar, en soportarle muchas cosas. Bueno, si no había nada antes de la creación, ¿cómo puedes decir que el amor es un atributo de Dios? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la misericordia? Dijimos, no puede estar dentro de un atributo porque para que Dios tenga misericordia se requiere que primero haya un pecado, ¿verdad? Y si en el principio todo era bueno, entonces no puedes hablar de la misericordia como un atributo. Y lo vimos, la misericordia es parte de la bondad de Dios. Es parte de que Él es bueno y como Él es bueno, te tiene misericordia. Pero ahora pongamos ese mismo ejemplo con el amor. Si no había nadie a quien amar, ¿cómo podemos decir que el amor es un atributo? Pregúntele a los musulmanes, Alá, que aseguran que es el mismo que nosotros. ¿A quién amaba antes de la creación? Pues nadie, no había nadie. Entonces, ¿cómo es que Dios es amor? Eso implicaría que no siempre Dios amó, ¿verdad?
Pregúntale a un judío ortodoxo que no cree en el Nuevo Testamento. ¿A quién amaba a Dios? Pues a sí mismo. Pero el amor a sí mismo es amor o egocentrismo. Cuando hablas de una relación de amor, implica necesariamente que hay otra persona. Así que el atributo del amor de Dios solo tiene sentido si Dios es un ser trino, ¿verdad? Porque tienes al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, tres personas en un mismo ser, y entonces se pueden haber amado entre ellos desde toda la eternidad y hasta la eternidad sin ningún problema. La Trinidad resuelve el asunto del amor de Dios como un atributo. Aparte que ya estudiamos la Trinidad y hay evidencia suficiente para concluir que es correcto el concepto de la Trinidad. Ahora, si Dios eternamente es amor, ok, y luego nos dice Pablo todo lo que Dios es, pero al mismo tiempo nos dice que no se complace en la maldad o no se deleita en la maldad, ¿qué significa esto? Tenemos que tener mucho cuidado de no meter tu concepto de amor a la Biblia, sino que tu concepto de amor proviene de lo que la Biblia define como amor. Por eso los cristianos que dicen, yo apoyo el matrimonio homosexual o incluso el bestialismo, mientras el perro ame al dueño y el dueño ame al perro, es amor. Y si hay amor, ahí está Dios. Es que absurdo. El bestialismo está prohibido desde el Viejo Testamento. Entonces, ¿cómo es este amor del que habla la Biblia que no se deleita en la maldad? Y aparte veamos estos pasajes que expanden un poquito este concepto que Pablo dejó escueto. Vamos a Salmos 11:5, Reina Valera 60. Salmos 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y aquí la palabra aborrece en hebreo es sane, que se traduce como odiar, detestar, no amado. O sea que amar y aborrecer son cosas opuestas, ¿verdad? Entonces aquí nos dice claramente el salmista que Dios aborrece al malo y al que ama la violencia. Ahora, Salmos 5, versículo 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, tal como nos lo dijo Pablo en Corintios, ¿verdad? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y aquí se utiliza, cuando se nos traduce aborreces y abominar, usa dos palabras. Aborreces es la misma que vimos en el pasaje anterior, sane. Odiar, detestar, no amar. Y la palabra abominará es el hebreo ta'ab, que se traduce como detestar, aborrecer o rechazar. En esencia es lo mismo. Así que aquí es claro que a pesar de que Dios es amor, estos pasajes nos dicen que no ama a algunos, específicamente a los que hacen lo malo o aman la violencia, o al que es, como dice aquí, que hace iniquidad. Es más, dice que los destruirá. Entonces aquí tenemos el dilema que nos habíamos planteado. Un Dios que es puro amor va a destruir, hablándose de la muerte eterna, la condenación, va a destruir a los que son malvados. Pero entonces, ¿los ama o no? Un último pasaje, Proverbios 12:22. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Y aquí la palabra aborrecer es distinta a la que ya vimos, y es toeva, que se traduce como abominación, detestar. También es opuesto al amor. Entonces, aquí surge un problema que muchos cristianos deciden no investigar y deciden apegarse a su imaginación y a lo que ellos creen que debería ser correcto. Y este problema los ateos lo usan por excelencia. Dicen, a ver, ¿Dios me ama? Sí. ¿Me va a mandar al infierno? Dicen, depende. ¿Depende de qué? De si tú lo amas a Él. ¿Cómo? Sí, mira, Él te ama a ti. Si tú no lo amas a Él, te vas al infierno. Dice, pues entonces,
¿me ama o no me ama? ¿O me ama siempre y cuando yo lo ame? ¿Qué le explicarías? ¿Mm? Ahí es donde los cristianos se atoran y dicen, mira, yo no sé, pero lo importante es que ames. ¿Verdad? No te metas en complicaciones, mejor solo predica el amor. Bueno, es que predicando el amor te vas a meter en esa complicación. Porque ¿cómo concilias que Dios va a destruir a algunos porque los aborrece y al mismo tiempo aseguramos que el amor es un atributo? Y si estamos diciendo que el amor es eterno y el amor, como dice 1 Corintios, no deja de ser, ¿cómo es que dejó de amarlos? Allí sería una contradicción directa, ¿verdad? Ahora, nos falta considerar un atributo importante en cuanto al amor de Dios. Todos los atributos de Dios son parte de cada uno de los atributos. Entonces, si Dios es infinito, su amor es infinito. Si Dios es eterno, su amor es eterno. Y si Dios es soberano, su amor es soberano. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a Romanos 9:13. Romanos 9:13 dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora, estás hablando de dos hermanos gemelos, aunque muy distintos entre ellos, uno muy velludo y el otro lampiño. Uno muy machín y el otro más hogareño. Uno le encantaba ser fuerte y salir a cazar y el otro mejor se quedaba en casa con su mamá. Y dice Dios, amé a Jacob, al debilucho, al hogareño, al que tenía mamitis. Aborrecí al machín. Ahora, son gemelos, están en el mismo contexto, hijos de los mismos padres, criados en la misma casa. ¿Por qué uno sí y el otro no? Eso es lo que estudiamos en la soberanía. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Entonces, su amor también es soberano, pero aquí cuando nos dice a Jacob amé, la palabra es agapao, que es, digamos, es el verbo de ágape. Ágape es el amor por preferencia o por decisión. Y agapao es amar, pero también se traduce como desear el bien. La palabra ágape también se te puede traducir como buena voluntad, porque es algo que no tiene que ver con las emociones. No es algo emocional, es algo que decides hacer. Por eso se le conoce como amor por preferencia. Esto es lo que yo decidí hacer. Y cuando dice que a Jacob aborrecí, perdón, a Esaú aborrecí, la palabra aborrecí es miseo, que se traduce como odiar, detestar o amar menos. Entonces, aquí es claro que Dios decidió bajo algún criterio que la Biblia no dice, a quien ama y a quien detesta. Pero sostenemos que Dios nunca deja de amar. Así que tenemos un problema que resolver, ¿verdad? Si hablamos del amor como un atributo, tenemos que explicar estos pasajes donde abiertamente nos dice que Dios no ama, sino que todo lo opuesto, aborrece, abomina, detesta a los que hacen injusticia. Estos pasajes no le gusta a la gente estudiarlos, porque si tú pegas en tu carro, sonríe, Cristo te ama, a la gente le puede provocar un pensamiento bonito, ¿verdad? Dice, estoy tan triste, y luego el carro dice, sonríe, Cristo te ama, y se ríe. Sí me ama. Es bíblico que Dios ama, pero no eso de sonríe, Cristo te ama, eso no es bíblico, ¿verdad? Pero es bíblico que Dios ame. Pero ¿por qué no dices, Jehová aborrece el impío y lo pones en tu carro? ¿Qué le van a hacer a tu carro? Hay gente que está deprimido y lo ve pasar, Jehová aborrece el impío. ¿Qué va a pasar con él? Y a veces vas a andar provocando muerte ante la gente. Esos versículos no funcionan, me han dicho. Esos no funcionan. Sí, ahí están en la Biblia, pero no se los digas a nadie. La gente viene porque necesita amor. Y tú le dices que Dios los ama, van a venir. Pero si les dices que los aborrece, nadie va a querer venir. ¿Y qué es mejor, que vengan o que no vengan? ¿Mm?
Dicen, pues que vengan, háblales del amor. Sí, pero aquí dice claramente que los aborrece. Explícame el amor de Dios y el aborrecimiento de una manera congruente. ¿Cómo es que ama y aborrece al mismo tiempo? Así que es por eso que nuestro concepto de amor no cuadra. Si a ti te dicen, oye, Dios ama y bendice esta pareja de homosexuales, ¿qué le contestarías? ¿Mm? No, ¿por qué no? ¿Acaso solamente porque son homosexuales? A ver, ¿qué tal si, bueno, iba a poner un nombre en la pareja, pues luego voy a aludir a alguien, no voy a decir nombres. X y Y. X está profundamente enamorado del otro. Fue amor a primera vista. Sintió mariposas en el estómago, cosa que nunca había sentido por ninguna mujer. Y se han prometido ser fieles y son honestos el uno con el otro. No he conocido pareja que se ame más que ellos. ¿Qué opina Dios de eso? ¿Qué le contestas? Algunos cristianos dicen, pues sí es cierto, viéndolo bien, si es amor, no hay nada que Dios pudiese tener en contra. ¿Por qué? Porque leen 1 Corintios 13 sin el versículo 6. ¿Me explico? Dejamos a los homosexuales en paz y vamos a los que se dicen cristianos. Yo sé que Dios me ama, dicen. Oye, pero no vives como la Biblia dice. No importa. Dios todo lo espera, todo lo perdona. Lo único que tengo que hacer es pedirle perdón. Así que planean, mira, el domingo voy a la iglesia, me voy a portar bien, pero el lunes ya empiezo a hacer mis planes que yo sé que están mal, que acabo que para el lunes en la noche le pido perdón. Si por alguna razón me quedo dormido, todavía tengo el martes en la mañana. Y si todavía lo extendí de lunes a viernes, el domingo no falla. El domingo vengo, canto las canciones, paso al altar, le pido perdón a Dios y borrón y cuenta nueva, porque Él me ama. Ahí está el problema de no considerar el versículo 6. Porque también Jesús dijo claramente que el infierno existe y que todo el que hace maldad va a parar ahí y que es Dios quien lo va a mandar ahí. Así que expliquemos cuál es el concepto de amor. Por eso necesitamos la Biblia para definir el amor y partiendo del amor bíblico buscamos aplicarlo hacia los demás, porque si eso es un atributo comunicable, yo tengo que amar como Dios ama. ¿Me explico? Y las madres de familia mexicanas, esas abnegadas que salen en las películas, que se dejan de infidelidades. Me es bien infiel, pero yo lo amo. Me golpea, pero yo lo amo. Algunos hasta preguntan, pastor, ¿usted qué opina? Mira, me golpea, me maltrata, me es infiel, ¿lo amo o no lo amo? ¿Qué le dirías? Muchos cristianos dicen, claro, ¿no dice la Biblia que Dios ame? ¿Debes de amar como Dios ama? Si dice que aún a tus enemigos, pues es tu esposo, es tu viejo, te tocó borracho, te tocó golpeador, pero ámalo. ¿Sí? ¿O no? Ahora, ¿Dios ama a ese viejo borracho y golpeador? Tenemos que contestar que sí lo ama, pero también lo aborrece. ¿Cómo son las dos cosas posibles al mismo tiempo? Veamos. Cuando hablamos del amor de Dios, es muy importante que entendamos que en nuestra traducción, en nuestro idioma y muchos otros, la palabra amor tiene distintos sentidos, distintas connotaciones. Pero que en otros idiomas, cuando hablan del amor, usan palabras distintas para identificar de qué tipo de amor están hablando. Por ejemplo, yo puedo entender, si alguien me dice, amo mucho a mi perro, no me imagino, bueno, alguien con la mente más cochina que yo se lo va a imaginar, pero yo no me imagino que duerme con el perro y que lo usa como su compañero de vida, como una mujer sería compañera de vida de un hombre. Amo a mi perro, asumo que es una especie de amor distinto, aunque hay unas personas que llegan a un extremo y dicen, amo a mi perro más que a mis hijos, y si ya está enfermo. O este es mi perrijo, ¿verdad? Y humanizan a los animales.
Ahora, ahí hay un problema serio en la mente, porque nunca debería ser igual el amor hacia un hijo que hacia un perro. Ahora, los que dicen que tienen perrijos es porque no tienen hijos y no han experimentado el amor a los hijos, pero no saben que es completamente distinto, ¿verdad? Yo les he preguntado a algunos, bueno, se está muriendo un niño o un perro, ¿a quién salvas? ¿Al perro? Pobrecito perro, ¿quién lo va a salvar a él? Eso ya está grave, ¿sí o no? Está muy grave. Y a veces ahondas un poco más y dices que la gente es mala y el pobre perro no hace nada. No, no, no. Una cosa es amar a un perro, otra cosa es amar a un hijo, otra cosa es amar a tu esposa, otra cosa es amar a Dios. Pero en todos esos tipos de amor utilizamos la misma palabra, amor, en nuestro idioma. Gracias a Dios en griego no es así. Cuando hablamos del amor que está puesto en 1 Corintios 13, habla del amor ágape, aquel que no tiene relación alguna con una emoción. Cuando dice la Escritura que ames a tus enemigos, te habla de amor ágape. Y ese amor ágape, por la propia definición y la traducción, se puede traducir también como buena voluntad. Incluso en hebreo, ahorita vamos a analizar la palabra, algunos pasajes la traducen como misericordia o bondad y en lugar de traducir amor. Y en otras partes esa misma palabra la traducen como amor en lugar de bondad. Porque el amor ágape tiene que ver con una buena intención y un buen trato hacia alguien simplemente porque así decidiste hacerlo. Entonces sería enfermizo, definitivamente sería enfermizo que tú ames a un enemigo tuyo, en el sentido de que lo ames como si fuese tu pareja o como si fuese tu hijo. Fíjate, es muy común, o a mí me tocaba, ya no me ha tocado, quizás ya porque estoy en otros ambientes, pero a mí me tocaba, recién iba a la iglesia y ya les expliqué que mi madre me obligaba a ir. Me rechocaba, me molestaba la gente que se acercaba. Hermano, te amo en el amor de Cristo. Me sentía sucio. Un extraño que me dice que me ama, peor cuando era hombre. Te amo. Y decía, ¿qué clase de gente viene aquí que los hombres aman a los hombres? Te amo. Quizás venían las viejitas, te amo, mijita. Pues me imagino como mi abuelita o algo así, ¿verdad? Y luego no falta el que se alborota, llega la muchacha, te amo en el amor de Cristo y se agüita. Ahora, pensemos honestamente. ¿Conoces a alguien por primera vez? ¿Lo amas? Honestamente. ¿Has conocido a esos amorosos? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te tocó uno que llegaba y te trata y hasta los ojos que pone, hermano, te amo en el amor de Cristo? Juzguemos con justo juicio. ¿Está confundido en su concepto de amor, sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿No te dice la Biblia que ames a tus hermanos en un sentido emocional? Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, la palabra es ágape o agape. Es algo que decides hacer. ¿Cómo se explica eso? Bueno, si yo conozco a alguien por primera vez y le digo te amo en Cristo y es nuevo, espero Dios que no sea gay, si no va a pensar que le estoy tirando indirectas, ¿verdad? Dos, ¿quién sabe qué va a pensar de mí cuando le diga te amo? Así que para amar a alguien, no necesariamente se lo tienes que decir. Pero si yo acabo de conocerlo y veo que se le ponchó la llanta o se quedó sin batería, le digo, ¿te ayudo? Yo traigo ahí cables o te cambio la llanta, lo que sea. Eso es amor. Ágape. No estoy ligado emocionalmente con él o con ella, pero decido hacer algo bueno por él. Tengo buena intención para con él, como Dios la ha tenido para conmigo. ¿Me explico? ¿Y cómo amo a mi enemigo? Pues si mi enemigo me pone mucho gorro, claro que no siento ninguna emoción positiva hacia él. De hecho, estaría dominándome por las emociones negativas que sentiría hacia él. Pero si lo veo en necesidad, como explicaba el caso de Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer o dale de beber. Ahora, enemigo, yo te amo. Ten esta agüita. Más te va a odiar. Si de por sí te odia, te va a odiar más. No seas exagerado. No cometas el error de meter tu definición de amor en la Biblia.
Ah, entonces voy a ser friote, así friote. No te amo. Tampoco, ¿verdad? Pero mira, pongamos el caso de un amor tan novios. Están quedando, ya quedaron, dicen que se aman, ¿verdad? Al rato se odian, se borran de Facebook, se eliminan. Que es el peor acto que puedas hacer hoy en día, ¿verdad? Ok, pero supongamos que todavía se aman. Si el chavo está con la chava, siempre te amo, y te amo, y te amo, al principio se va a alborotar, se va a emocionar porque va a pensar que es verdad. Pero si siempre se lo dice, pero nunca se lo demuestra, ¿sirve de algo? No sirve para nada. Porque cada vez ese te amo va a significar menos, y menos, y menos, y menos. Ay, sí te amo. Te la pasaste con tus amigotes. No me pelaste. Me dejaste en visto. Y entonces se da cuenta que las palabras se las lleva el aire, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que amar como Dios ama. Empecemos con el amor ágape. Cuando hablamos de la buena intención que Dios tiene hacia alguien, eso es el amor ágape. Vamos a estos ejemplos. Ezequiel 33:11. Diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? La Reina Valera 60. Vemos que Dios no desea que el impío muera, sino que se arrepienta. Tiene buena voluntad para con ellos, les desea el bien. Esa buena intención y esa buena voluntad para con ellos se les conoce como, dentro del amor ágape, o a lo mejor lo dibujo, no lo dibujo, lo escribo. ¿Cómo dibujo el amor, verdad? Tendríamos el de benevolencia. Tiene buena voluntad para con el impío, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 5:45. Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y no nada más se quedó en una buena intención, ¿verdad? Sino que los benefició. Y este es el amor ágape de beneficencia. Todos los hombres son amados por Dios en esos dos sentidos. Todos, buenos o malos, justos o injustos, todos los días de su vida, desde que nacen hasta que mueren. La simple predicación del Evangelio a toda la criatura, aunque no todos son elegidos para salvación, el hecho de que se ordene que prediques a toda criatura, ahí está explicado la benevolencia. Dios quiere que el impío se arrepienta. Realmente lo desea. Dios les tiene mucha paciencia. Se merecen la condenación como cualquier otro humano, aún nosotros nos merecemos la condenación, y Dios les da paz, les da salud, les da bienestar. No a todos por igual, pero les da. No importa cuánto se rebelan ante Dios, aún el peor ateo dice, no hay Dios, y llega a su casa y abraza a su hijo con amor. Explícame de dónde salió eso. ¿Me explico? Es como alguien que lee un libro y dice, no existe el autor de este libro, mientras lo lee. Eso es absurdo. Lo estás leyendo. No apareció de la nada. Hay un autor. Aunque niegues el autor, te estás beneficiando al leerlo y estás demostrando que hay un autor mientras lo lees. Así que aún los ateos experimentan la paz, la justicia. Depende del país donde vivas, ¿verdad? Pero si un ateo dice, me robaron, va a decir, eso es injusto, eso está mal. Pero si te vas al reino animal, si un león le roba la presa a la hiena, ¿a dónde se va a quejar la hiena? Donde dice, hey león, eso es injusto. No, ese concepto de justicia no existe en el reino animal, ¿verdad? Es la ley del más fuerte. Y ellos aseguran que somos un animal más, pero aquí sí tiene que haber justicia. ¿De dónde te la sacaste?
Los homosexuales, ahí están los animales. También en el reino animal hay leones homosexuales. ¿Por qué nosotros no? Bueno, si sabías que el león, cuando derrota a otro león, se queda con sus mujeres, con las hembras, y mata a todos los cachorros para que solo los de él vivan. Entonces yo, si me divorcio y me caso con otra, mato a los hijos de la otra. Los animales lo hacen. Es absurdo decir que porque un animal hace algo, tú también lo puedes hacer. Es totalmente absurdo. Pero a pesar de toda esa absurdidad, Dios tiene buena intención para con ellos y los beneficia de muchas formas. ¿Verdad? Ahora, vamos a este otro pasaje, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, Reina Valera 60. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y la palabra amigos es el griego philos, que se traduce como amado de una manera personal, íntima, un confidente, un querido en estrecho vínculo de afecto personal. Así que tenemos este otro, ¿verdad? Una cosa es el agape o ágape y otra cosa es el filos. Y este se le puede llamar, para ponerlo así como en una categoría de estas, se le puede llamar como de complacencia. Ahora, Dios es amor. ¿Qué palabra usa la Biblia cuando dice que Dios es amor? ¿Esta o esta? Agape. ¿Me explico? Cuando decimos Dios ama a todos, sí, en el agape. No en el filos. Dios, lo leímos, no se complace en el malvado. ¿De qué amor está hablando? Del filos. Sin embargo, Dios ama a todos. ¿De qué amor habla? Agape. Entonces, un Dios que es amor, agape, ¿puede mandar a alguien al infierno? Claro, porque no se complace en la maldad. Porque siempre le mostró amor, agape. Cada día le dio vida, le dio muchísimas cosas que no se merecía. Y si encima me manda al infierno, por eso te manda al infierno, porque fuiste un mal agradecido toda tu vida. Dios es justo. ¿Me explico? Ahora, regresemos al caso de la pareja. Dios ama y bendice la unión homosexual porque se aman. Claro que no, porque Dios no se complace en la maldad. Oye, pero ¿qué tiene de malo la unión homosexual? Pues mientras se aman y no le hacen daño a nadie. No le hacen daño a nadie, ¿o sí? Es uno de los argumentos más comunes. A ver, ¿qué daño te hacen? ¿No te gusta? Pues cierra los ojos. Digo, ok, hay que poner esto en claro. Ellos pueden hacer lo que se les den gana, ¿verdad? Pero no trates de redefinir el matrimonio solo porque ellos quieren estar juntos, ¿verdad? Llámale de otra forma, contrato civil, como tú quieras. Dale incluso si quieres los mismos beneficios que tiene un casado, pero el matrimonio es de un hombre y una mujer. Ah, eres un estrecho de mente, estás cerrado. No, es bíblico. Dios no tiene filo para el que ama la maldad. Los aborrece, eso es lo que dice. Los aborrece es lo opuesto al filos. Y al mismo tiempo los beneficia, ágape. ¿Me explico? Así que ese amor, ese concepto, es muy importante que lo separes, porque cuando te digan, ama a tu hermano, va a decir, ¿cuál amor me hablas? Si Dios te dijera, ama filos a tus hermanos, pues tendrías que llegar a decir, de alguna forma me tengo que sacar las mariposas, algo, aunque te acabo de conocer. Te amo, hermanito. No, no me está pidiendo eso. Gracias a Dios. Porque es un hecho que no todas las personas nos caen bien, ¿verdad? Sin embargo, los debes de amar. Hijo, me caí un gordo, pero Cristo me amó más a mí.
y necesita ayuda. Hay algo que yo puedo hacer para beneficiarlo. Incluso mis dones pueden edificarlo. Lo voy a hacer porque lo amo. No me cae bien, pero lo amo con amor ágape, que es el que se me demanda. Ahora, un hijo de Dios, ¿qué tipo de amor recibe? Imagínate, tienes un muchacho, nace, a los 20 años conoce de Dios, a los 20 años nace de nuevo. Antes de nacer de nuevo, ¿qué tipo de amor recibía? Ágape, porque era alguien malvado. Después del nuevo nacimiento, el ágape ese nunca cambia, ¿verdad? Pero ahora es filos, se complace en sus hijos. Nosotros en el tiempo vemos ese cambio, en la eternidad donde no hay tiempo, Dios ha decidido amarte tanto ágape como filos desde antes de la creación del mundo. Pero nosotros lo vemos expresado en el tiempo de distintas maneras. ¿Me explico? Ahora, nosotros tenemos que amar a todos. Ok, el amor todo lo espera, todo lo disculpa, todo lo tolera. ¿Cuántas veces vas a dejar que te pongan el cuerno? Si es que lo amas. ¿Cuántas? ¿3? Tampoquito va a decir el infiel. Tampoquito. Si me amas, me debes perdonar. ¿A quién le han dicho eso? ¿No es muy común entre los cristianos? Si me amas, me debes de perdonar. ¿En serio? Cuando estudiamos la doctrina de hombre, que lo dije el miércoles pasado, acabando con los atributos, acabamos con la doctrina de Dios. O sea, ¿qué dice Dios de sí mismo? Y vamos a empezar a estudiar la doctrina del hombre, no que proviene del hombre, sino lo que la Biblia dice del hombre, antes y después de la salvación. Y ahí vamos a ver la responsabilidad que conlleva amar a alguien, y el perdón y todo ese tipo de cosas. Ahorita, por efectos del tema, estamos estudiando cómo es Dios. Y es cierto que Dios perdona, ¿verdad? Porque Dios ama, pero no a todos los va a perdonar. Porque se requiere arrepentimiento. Al que se arrepiente, se le perdona. Sin arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Por eso es que muchos van a ser echados al lago de fuego, ¿verdad? Pero el punto aquí es ver, por ejemplo, Salmos 33:5, Reina Valera 60 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Fíjate bien, misericordia. Nueva versión internacional, el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Ok, ¿de cuál estará hablando? Yo sé que está en hebreo, pero en la equivalencia con las palabras griegas, si te fijas aquí, la Nueva versión internacional usa 2 veces la palabra amor. El Señor ama la justicia y el derecho y llena está la tierra de su amor. ¿Ama igual a la tierra que a la justicia y el derecho? ¿Sí o no? Vamos a lo que dice el hebreo. Cuando dice el Señor ama la justicia, la palabra hebrea es ahev, que se traduce como amor. La concordancia exhaustiva de NAS, no me acuerdo qué significa cada sigla, dice, ahev se traduce como amigo, amado, amar. Así que ahev, ¿con cuál coincide? Con filos. Y luego dice, llena está la tierra de su amor. Y esa palabra amor, que la Reina Valera 60 traduce como misericordia, es gesed, que se traduce como bondad amorosa. Ahí está la íntima relación entre Dios bueno y un Dios que ama. Su bondad amorosa es el ágape. Así que Dios deja de amar nunca. ¿Dios ama a todos por igual? No. Dios se complace en sus hijos, aborrece a los que hacen maldad y al mismo tiempo a sus hijos y a los que no, los ama por igual, en un sentido distinto. ¿Me explico? Entonces, así se vuelve muy fácil entender. Cuando alguien trate de apegar, no, es que tú tienes que amar, no, pues ahí está, déjame te explico qué es el ágape, ¿verdad?
No me amas porque no me estás tolerando. Fíjate, es muy común que los no creyentes se traten de aprovechar del cristiano, ¿verdad? Y hacen muchas, a veces dicen que son bromas, ¿verdad? Muy pesadas, maltratos, humillaciones. Y luego a veces el cristiano va y pone la queja en recursos humanos si fue en su trabajo. O dice, bueno, pues ya párale, ¿no? Dicen, pero eres cristiano. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo fuiste a chismear si tú tienes que soportarlo todo, dice la Biblia? Ah, eso sí se saben de la Biblia. Y fíjate, no nada más los cristianos tienen un concepto errado. Aquellos que oyeron a los cristianos con su concepto errado, se lo aprendieron muy bien y esperan verlo aplicado en tu vida. ¿Puede un cristiano enojarse? ¿Sí o no? Y cuando se están burlando de ti, te enojas, ¿qué te dicen? Tú eres cristiano, acuérdate. Bueno, vayamos a la Biblia. Jesús, ¿qué dijo en cuanto a airarse? Airaos, pero no pequéis. Ándale. Entonces, si me enojo, ¿dejo de ser cristiano? No. ¿Qué hago cuando estoy enojado? Ah, eso dice mucho, ¿verdad? Porque muchos cristianos van, no, mira, Cristo te ama. ¿Mm? Recíbelo en tu corazón. Ah, yo no quiero nada de ese Jesús, dicen. No, espérame, ¿cómo hablas así? Que Dios te ha dado tanto. Yo no quiero nada de él, es más, ni existe. Les llevan a tal punto que dicen, bueno, eres un hijo del demonio, hijo de la gran ramera, por eso te vas a ir al infierno, Dios te aborrece. Y cambiaron totalmente al Dios de amor por un vengativo, que les va a dar en la torre porque no lo amaron a Él. Cuando la Biblia dice que si Dios es amor, ese amor nunca deja de ser el amor ágape, ¿verdad? Entonces, cuando estamos aquí en el trato de nosotros, aunque lo vamos a ver en otro tema con más detalle, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando haya discusiones o lo que sea, acuérdate del ágape, ¿verdad? Dicen, ay, no, es que no me dan muchas ganas de ir porque ahí está fulano. Y luego lo peor que dice, y es un hipócrita. Cuando el hipócrita es él. Pero Dios te mandó a amar. ¿Cómo puedes amar a alguien así? Ágape. ¿Verdad? Entonces vengo y no tengo por qué decirle, te amo, hermano. Simplemente le sirvo en lo que pueda. La buena noticia es que el filos, Dios te lo puede dar cuando practicas el ágape. ¿Me explico? Empiezas a convivir con la persona y pues le amas con ágape. Pero conforme pasa el tiempo y dices, oye, pues no eres tanto como yo pensaba. Tienes cara de sangrón, pero no eres tan sangrón. Y empieza a generarse compañerismo y todo, y ahora sí le dices, te aprecio. Se forma un filos cuando pusiste en práctica el ágape. Entonces cerremos con este pasaje de Judas que lo resuelve o lo resume de esta forma. Judas, versículo 22 y 23, porque es un solo capítulo, dice, tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y aquí está hablando en esencia del ágape y la ausencia de filos, ¿verdad? Entonces, tú tienes que amar como Dios ama. No seas un fenómeno, un bicho raro que trata de amar a la gente aunque ni los conoce, con filos. Sé congruente. Conoce a las personas. Si nace el amor filos, excelente. Si no, no lo forces tampoco. No se trata de que te obligues o te conviertes en un hipócrita diciendo que sientes cosas que no sientes. Pero el ágape no puede faltar. Porque Dios siempre nos dio ágape. Nos lo sigue dando a buenos y a malos, a sus hijos y a los que no son sus hijos. Gloria a Dios que decidió darte el amor filos. Porque eso implica experiencia, comunión, una relación personal cercana. Y nadie que haya recibido amor filos de Dios
se va a condenar. El amor filos es para aquellos que nacieron de nuevo. Y si naciste de nuevo y como vimos, Dios es veraz, va a cumplir lo que dijo. Y el amor filos jamás se va a acabar. Y pasaremos la eternidad amando cada vez más a Dios con amor filos. Y no vamos a acabar. Pero aquí en este mundo, echémosle ganas con el ágape, ¿verdad? Que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le voy a le agradecer a Dios por el milagro que me dejó hablar. Si alguien está orando para que no hablara, sepa lo que Dios no está contigo. Jesús dijo, si vas a presentar una ofrenda al altar, y en aquel contexto eran ofrendas de paz o de buscar perdón y reconciliación con Dios, era buscar algo al templo de Dios, que en nuestro contexto sería algo equivalente a congregarnos. Y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, déjalo ahí y ve, reconcíliate con él. Eso es ágape. Empieza un año nuevo. No empieces el año faltando a esto que ya entendemos. Entre el cristiano, cuando te acerques con alguien y te diga, oye, discúlpame porque no te he amado, ninguno de nosotros se debe de friquear, ¿verdad? ¿Qué onda con este? Seamos maduros en ese tema y reconocer que no le vamos a caer bien a toda la gente. Sin embargo, podemos amarnos con amor, ágape, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que a los discípulos se les reconocía por cómo se amaban. Ágape. Se ayudaban, aunque fueran desconocidos. Procuraban el bien. Si Dios te ha dado dones, y dice la Biblia, que son para edificar a los demás, ¿quieres ágape? Si dices, como yo decía, es que yo soy más introvertido, yo no quiero tener contacto con la gente, ¿qué te falta? Ágape. No, es que a mí no se me da mucho. Es que no es que se te dé, es que tienes que tener ágape, ¿verdad? Oye, es que yo quiero conocer gente, pero pues ¿cómo los invito si no los conozco? Simplemente diles que por ágape, ¿verdad? Invítalo. Si te invitan, ve. Es que nadie me invita, pues tú invítalos y dile en tu casa, como Jesús le dijo a Zaqueo, ¿no? Hoy ceno en tu casa. Sé bíblico. Hoy ceno en tu casa, le dices a alguien. Pero yo llevo la carne. ¿Te van a decir que no? O sea, requiere la intención, ¿verdad? Benevolencia. Búscalo, búscalo. Pidámosle a Dios que así como la iglesia narrada en la Escritura, los reconocían por el amor que se tenían, así seamos reconocidos nosotros. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Gracias por tanto amor que has derrochado sobre nosotros de forma inmerecida. Perdónanos por tratar de ganárnoslo, por tratar incluso de mantenerlo como si lo fuésemos a perder. La palabra dice que no hay nada que nos pueda separar de tu amor y te pedimos que nos permitas entenderlo de la mejor manera posible. Y cuando te somos infieles, cuando decidimos hacer lo malo y nos empecemos a cuestionar si realmente nos amas, permítenos recordar que desde la eternidad nos has amado. Así que nos amaste simplemente porque quisiste y no depende de nosotros. Pero que no sea una excusa para pecar o una excusa para el libertinaje, como decía el apóstol Pablo, sino que seamos movidos a misericordia por tu bondad, Señor. Que nos concedas el arrepentimiento para vivir agradecidos contigo por tanto amor que nos has dado. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen. Enséñanos a reflejar tu amor, Señor, de la manera correcta, de amar a los demás como la Biblia nos demanda, con buena intención, beneficiándolos cuando es posible. Y Padre, permítenos no ser hipócritas en cuanto al amor filos,
que ninguno de nosotros finja sentimientos entre nosotros, que ninguno de nosotros sea hipócrita, como Jesús calificó a los fariseos, a los maestros de la ley, que se jactaban de conocer a Dios, pero no ponían en práctica lo más básico y esencial. Enséñanos a ser como el pasaje de 1 de Corintios 13 dice, que entre nosotros, en el amor ágape, seamos pacientes unos con otros, nos toleremos, nos disculpemos, que nos soportemos unos a otros, Señor. Yo sé que algunos entre nosotros disfrutan mucho estar juntos, pero yo también sé que hay otros que no. Padre, esos que quizás no logran conciliarse en lo emocional, permítenos que aún así se muestren el amor ágape que nos demandas. Tu palabra dice que tú nos has dado tu Espíritu Santo y nos capacitas para hacer todo lo que nos has pedido. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu amor ágape. Que podamos dominarnos a nosotros mismos cuando las emociones quieren tomar control. Que no digamos como sentimos, sino que pensemos lo que vamos a decir antes de decirlo, Señor. Danos templanza para controlar las emociones y para reflejar tu amor para con todos nosotros. La Biblia dice que tenemos que buscar hacer el bien a todos los hombres, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que concédenos que cuando alguien nos visite o alguien conozca a alguno de los que nos congregamos, que somos tus hijos en árbol plantado, que puedan dejar claramente evidenciado el amor. Cuando sean maltratados, cuando sean humillados o en su trato con sus hermanos y sus semejantes, que quede evidencia, Señor, de que tú los has transformado, que tú obras en sus vidas y que realmente los cristianos pueden amar como la Biblia enseña. Gracias de antemano, Señor, por todo lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, que al cabo sí tengo voz. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le pasan el micrófono. Puede ser preguntas de cualquier tipo. Hay temas que no toqué. Me enfoqué más sobre la unión homosexual porque es lo que más utilizan tratando de argumentar el amor, ¿verdad? Pero quizás hay otra área que no mencioné que quisieras aclarar, ¿verdad? Así que si tienes una duda, que no te dé pena. Si vienes por primera vez, no importa. No hay preguntas tontas. Ya me han dicho varios. No pregunto porque mi pregunta es muy tonta. No hay preguntas tontas, ¿verdad? Buenas tardes. A mí me quedó una duda ahorita que leyó el versículo 22, dice, tened misericordia de algunos que dudan, ok, ¿verdad? A otros salvar, ok, ¿verdad? Así lo entiendo. Dice, arrebatándolos del fuego, va aparte, ¿verdad? Dice, y a otros tened misericordia con temor, ahí, y luego ya dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, ya la última parte ya no la logro enlazar, donde dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Ok, es que ese es el ejemplo de la aplicación del agape, y la omisión del filos. No sé qué pasa cuando me muevo. La omisión del filos, es decir, es gente que tal vez sea incrédula, opuesta a la fe cristiana, y aún hay que compadecernos de ellos, en el sentido de ver que van camino a la condenación, ser pacientes y, como decía el apóstol Pablo, buscar el momento oportuno por si Dios les concede el arrepentimiento. Tener misericordia de ellos cuando están en necesidad o algo, ayudarles. Dice, pero aborrezcan aún la ropa que traen puesta. Entonces no te complazcas, o sea, no te sientas complacido con lo que ellos hacen. Aborrezco aún la ropa que traen puesta, trae un contexto judío, ¿verdad? De que se considere en el mundo aún lo que traen puesto por sus prácticas vergonzosas. Entonces ahí está la prueba de que yo puedo no amar con filos y al mismo tiempo amarlos con ágape. Y eso demuestra que no es una contradicción entre aborrecer y amar al mismo tiempo. O sea, aún ayudarlos y todo, pero no enlazarte con ellos ni nada. Exactamente. Okay, gracias. Acá hay otra pregunta. Sí,
Buenos días. Mi pregunta días. es en Primera de Juan 3:1, donde dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Esa parte, ¿a qué se refiere a que no nos conoce? ¿A que no podemos relacionarnos mucho con el mundo o qué quiere decir? Ok. Si partimos de que un cristiano, un hijo de Dios, ¿verdad?, ha nacido de nuevo. Hay un cambio radical entre un nacido de nuevo y uno que no es. Pablo habla de que antes seguías los deseos de tu carne, ahora sometes tu mente a Cristo. Eso, llevado a la práctica, tiene una consecuencia, que es que cuando yo me trate de relacionar con los no creyentes, va a haber un punto en el que se pueden mantener las cosas en paz y estar en común en ciertas cosas, pero mientras más se profundice esa relación, más va a ser necesario el distanciamiento, porque somos totalmente diferentes. Entonces, ahí la palabra conocer tiene el contexto de una experiencia personal y cercana. Entonces dice, el mundo no nos conoce, nos puede llamar de muchas formas, eres una persona ignorante, etcétera. No, estamos buscando la verdad, pero como no les gusta, pues se quejan. Entonces, el mundo no me conoce. Exacto, no puede entender lo que yo busco y lo que intento hacer, porque no conocen a Dios. Pero Dios nos ha conocido a nosotros y por eso nosotros no podemos ser conocidos por el mundo, porque en esencia somos opuestos. La carne es opuesta al Espíritu. Y si en nosotros está el Espíritu Santo para guiarnos, podremos caminar con el impío en muchas cosas juntos, pero llegará el punto en que definitivamente vamos a ir por caminos opuestos. Okay, gracias. ¿Alguien más? Buen día. Buen día. Pastor, según lo que hemos examinado esta mañana de la Biblia, podríamos concluir, por así decirlo, que si, por ejemplo, yo me digo o pienso o creo que soy cristiano, pero en ningún momento en mi corazón siento algo de benevolencia para con la gente, menos de beneficencia, y me cuesta trabajo el filos con los que se supone que somos cristianos. Pero principalmente el ágape. Si yo me digo cristiano y en ningún tiempo, en ningún momento, en ningún lugar se me ve ni siquiera la intención de demostrar ese tipo de amor que según la Biblia nos dice que Dios lo tiene para con toda la humanidad, tendría que dudar que en verdad he conocido a Dios o que he sido conocido por Dios, siendo honesto y siendo realista de que pues tal vez no he nacido de nuevo. ¿Tendríamos que concluir eso, pastor, según lo que nos has explicado? ¿O hay alguna posibilidad de que, bueno, es que todavía no es tu tiempo y vas a madurar? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, ahí habría que, bueno, la Biblia dice, el que no ama no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, o no ha conocido a Dios, que en esencia hablas de que no ha nacido de nuevo. Pero también sabemos que la santidad es progresiva. Entonces, tiene que haber un cambio radical. Dios, si Él te amó de la manera que te hizo nacer de nuevo, la Biblia es clara que la consecuencia es que tú vas a amar a Dios. Ahora, ese amor hacia Dios, tienes que empezar a reflejarlo hacia los hombres. Entonces, si tú agarras a una persona nueva, va a depender mucho de su situación, de su relación con los demás. Puede haber personas muy acomplejadas que fueron muy maltratadas o muy humilladas y no quieren tener contacto con la gente. Pero puedes ver que hay ciertos amigos cercanos a quien sí les muestra ágape, aunque lucha por mostrárselo a los demás. Entonces ahí sabes que es cuestión de esperar a que su madurez vaya avanzando y ese amor ágape se vaya extendiendo a cada vez más gente. Pero es muy distinto a alguien que dice, no, pues yo soy cristiano, pues yo no voy a la iglesia, yo no necesito de la gente. Dios está en todas partes, y si aquí me pongo a orar, aquí está Dios. Entonces espérame, no entiendes qué es el amor ágape, ¿verdad? Y cómo se expresa. Entonces, ante la evidencia de una negación al amor ágape, puedes concluir que no ha nacido de nuevo. Pero cuando sí hay al menos destellos de que lo hace, pero está todavía tan dañada la persona que no está dispuesta a abrirse, pues hay que tener paciencia y ayudarlo a abrirse cada vez más, sabiendo que teniendo Dios el control,
lo que pase no es ajeno a su voluntad, ¿verdad? Confiamos en Él. Todos cuando amamos, aunque sea ágape, tenemos el riesgo, como dice la Biblia, de ser menospreciados, de ser humillados. ¿Sí? No esperamos nada de ellos a cambio por el ágape. Pero sí debe ser una señal, por así decirlo, pastor, independientemente de algún caso de maltrato y alguna historia que haya tenido él específica, sí debería ser una señal de, no voy a decir de nosotros, pero de mí como cristiano. O sea, si yo creo que soy cristiano, debería de verse manifestado ese tipo de amor, principalmente el ágape. O sea, ¿sí estás de acuerdo con eso? Sí. Pastor, ¿y cuál sería la señal, por así decirlo, o la manifestación de que Dios, para con nosotros, que nos decimos cristianos, tiene ese amor filos o de complacencia, como el versículo que usaste, donde dice, porque les he dado a conocer todas las cosas? ¿Eso es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pastor? ¿El nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos estar, por así decirlo, seguros de que realmente Dios para conmigo, que me digo cristiano, ha tenido ese amor filos? ¿Cuál sería una manifestación o una señal? Porque si, como te preguntaba en la primera pregunta, o sea, si me cuesta trabajo demostrar ágape, pues cómo voy a estar pensando, ay, Dios me ha amado a mí con filos, pero ni siquiera puedo dar el ágape, el de bondad, el de buena voluntad. Pues Jesús les dijo, ya no los llamaré mis siervos, sino mis amigos, filos, porque les he dado a conocer la voluntad del Padre. Entonces, la revelación y el conocimiento de Dios es la evidencia de que recibiste filos. No podría decir a alguien que tiene amor filos de Dios y no entender nada de la Escritura. ¿Me explico? Entonces, conforme vas avanzando en el conocimiento de Dios, más evidencia tienes de que se te ha revelado la voluntad del Padre. Se te ha revelado que fuiste elegido para salvación, que tu salvación está en manos de Dios y se cumplirá la promesa de que llegarás a la estatura de Cristo. Se te está mostrando muchísimas cosas que no sabías y es la evidencia del filos en la vida personal e individual de alguien. Pero no el mero conocimiento, ¿verdad? Hablo de una revelación. Mucha gente puede saber, sí, existe la elección y todo eso, pero eso no es revelación en el sentido de algo que se vuelve parte de tu vida debido a que lo comprendiste. Y en ese caso, pastor, que el cristiano tiene toda esa evidencia que has mencionado, y regresando un poco, pero vamos a pensar que me cuesta trabajo demostrar el ágape, ya tendría que ponerlo en duda otra vez. O sea, ¿cómo es posible que, digo yo, Dios me ha demostrado el filo, su benevolencia, su complacencia a través de la revelación, el entendimiento, la comunión, todo eso, pero no demuestro, no entiendo el ágape? O sea, tendría que ponerlo en duda, pastor. ¿Puede Dios ser, por así decirlo, te demuestro el filos, pero tú el ágape para con los demás, no te preocupes, o sea? No, porque si tú estás consciente de la evidencia del nuevo nacimiento en ti, pero tienes problemas en el ágape, la santidad es sinergia con Dios. Yo tengo que esforzarme por hacerlo y Dios pone el querer como el hacer. O sea, la santidad no es algo que Dios hace en nosotros unilateralmente. Nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, si yo tengo la evidencia del nuevo nacimiento en mí, pero tengo problemas con el ágape, tengo que esforzarme por poner en práctica el ágape. Pero así debe ser, como lo estás diciendo. Exactamente. Pastor, y ese versículo de Juan 15 está hablando cuando dice, este es el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, y no hay mayor amor que este, que el que ponga la vida por sus amigos. Está hablando, por así decirlo, de los que hemos sido nacidos de nuevo. O sea, ese no es para con todos como se manifiesta el ágape. De donde sacaste el amor filos, el de complacencia, está hablando a un grupo, de hecho ahí le está hablando más a sus discípulos. Entonces ese filos, por así decirlo, debe ser manifestado, como lo has enseñado esta mañana, principalmente para con los de la fe, para con los que andamos ya en el camino. Sí, es que si lo pones en el contexto de lo que Jesús hizo, Jesús vino y dio su vida por los que Dios les llama amigos, ¿verdad? No por todos los demás. Y esa es la mayor prueba de amor que hay de parte de Dios. Gracias. ¿Alguien más? ¿No?